bien, hoy día estamos en Filipenses 1, 19 hasta 21. Filipenses 1, 19 hasta 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, última vez Pablo regocijaba. Bueno, vamos a orar primero. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Te pedimos que nos enseñes a vivir, anhelando y buscando que Cristo sea glorificado en nuestros cuerpos y que no seamos avergonzados. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, como dije, última vez vimos que Pablo regocijaba que sus cadenas promovían el progreso del Evangelio, inspiraban la predicación de Cristo, en algunos por devoción, en otros por envidia, pero él no fue preocupado por el Evangelio, por su propio bien, y por eso no resentía cuando otros promovían el Evangelio, aun si fue por medio de ataques a él. Su gozo fue en Cristo, no en sus circunstancias. Y así nos puso un ejemplo muy bueno y nos da esperanza en nuestras tribulaciones. Tenemos que enfocar en Cristo y no en el sufrimiento, y debemos desear inspirar a otros, no haciendo caso de los ataques que vienen contra nosotros, y así con nuestro gozo en Jesucristo podemos inspirar a otros. Bueno, hoy día Pablo habla de una esperanza que no decepciona. Pablo está diciendo a sus hermanos, amigos en Filipos, que de sus circunstancias en Roma, él ya ha hablado del bien que ve, que por medio de sus cadenas el Evangelio está progresando. Ahora va a hablar de lo que él piensa que le va a pasar, y esto es en varios versículos que no leímos, que dice que le parece que va a ser libertado, que no va a ser matado, pero no sabe seguramente, porque Nero es el emperador en Roma ahorita y es un hombre bien capricioso, entonces no sabe con certidumbre lo que le va a pasar. Y lo hace claro en nuestros versículos de hoy día, que su gran esperanza no es ser suelto, libertado, sino que lo que le pasa honra a Cristo. No le importa a él lo que pasa a él, solamente que sea fiel a Cristo y que Cristo sea glorificado en él. Quiero decirles que los que tienen tal esperanza en su corazón, más que toda otra esperanza, pueden ser seguros que no van a ser avergonzados. Si tu deseo grande en tu vida es glorificar a Cristo, lo vas a hacer. Y a la vez debemos recordar que esto debe ser
el gran deseo de nuestros corazones. No importa lo que nosotros deseamos o queremos, Cristo viene primero y tenemos que aprender a ponerlo primero en la vida. Versículo 19 dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, la pregunta que siempre se hace aquí es, ¿qué quiere decir su liberación? Primero, la palabra que se traduce aquí, liberación, es la misma palabra que en otros lugares se traduce salvación. Y algunos quieren decir que por el sufrimiento de Pablo, él va a ser salvo. Y por eso quiero aclarar que aquí Pablo habla de su cuerpo y no de su alma. La palabra también se usa en varias veces cuando, por ejemplo, Cristo dice a alguien que sanó, tu fe te ha sanado, pues es igual tu fe te ha salvado, porque la palabra quiere decir hacer bien entero y componerse bien. Bueno, puede referir entonces al cuerpo o al espíritu, y aquí Pablo, obviamente, yo creo, a nosotros es hablando de su cuerpo y no de su alma. Él ha enseñado con mucha claridad, más luego en este libro y en otros libros, que nuestro propio sufrimiento no puede salvar nuestras almas. El único sufrimiento que puede ayudar el alma es lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Es la gracia manifestada a nosotros en Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y la gracia nos manifestado en abriendo nuestros corazones para que creamos en Cristo. Eso es lo que resulta en nuestras almas siendo liberados del pecado. No hay nada que nosotros podemos hacer para ayudar en esto. Jesucristo pagó todo y a Él le debemos todo. Además, la Biblia hace muy clara que no hay nada que podemos hacer para hacer que Dios nos ame más que ya nos ama. O para que Dios deje de amarnos. Entonces, Pablo aquí, cuando habla de su liberación, está hablando de la liberación de su cuerpo. Pero otra vez salen preguntas. ¿Es liberación de la cárcel, de las cadenas, para que pueda regresar a los filipenses? Pues si lees lo demás del capítulo, vas a ver que no es. Pablo todavía no sabe si va a ser suelto o va a ser matado. Entonces, también debemos observar que cuando dice esto resultará en mi liberación, está citando a Job 13:9. Y en este pasaje, Job está diciendo que espera que el Señor lo va a justificar ante sus amigos que están acusándole de ser hipócrita y cosas así. Entonces, Pablo está hablando de ser justificado en su fe y confianza en Dios, y por eso dice en versículo 20 que nada seré avergonzado. ¿Qué le va a pasar vergüenza? Pues dice aquí, si no magnifica a Cristo en su cuerpo, esto le causa vergüenza. Entonces,
Pablo aquí está hablando de su liberación de la tentación en alguna forma negar a Cristo o no glorificar a Cristo en su cuerpo. Él todavía está ante el tribunal de César y quiere pasar por todo esto sin negar su fe, sin hacer algo que parece que está renunciando a Cristo o que no está honrando a Cristo como debe. Quiere asegurar que Cristo sea glorificado, no importa lo que pasa a Pablo. Y así debemos desear vivir. Yo quiero que Cristo sea glorificado en mí. Me pasa lo que me pasa. Pablo da dos razones en versículo 19 para que tiene confianza que va a poder glorificar a Cristo. El segundo voy a tratar primero. Dice, con la suministración del Espíritu Santo. Primero debo observar, no está confiando en su propia resolución, sus propias fuerzas. Cuando dice estoy confiado, no es por lo que queda en él. Está mirando a las oraciones de los filipenses y también de la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo, la suministración, es la mitad de la ecuación, podemos decir, su apoyo divino. Confía, como dice a los filipenses, que Él que comenzó en él una buena obra, lo va a llevar a su propio correcto fin, incorrecto. Y quiero observar, a veces nosotros como hijos de Dios sentimos solos. Pero no importa cómo sentimos, debemos recordar que Dios nunca nos deja solos. Cuando creemos, Él nos da su Espíritu para que more en nosotros. Y el Espíritu nos guía, nos consuela, nos da fuerzas cuando confiamos en Él y cuando dependemos en el Señor y no en nosotros mismos. Entonces, su Espíritu es el que daba a Pablo confianza primero, y Pablo sabía que el Espíritu pudo hacer en él lo que él no pudo hacer en la carne. Pero, debo añadir que el mundo no recibe el Espíritu, pero nosotros lo conocemos, como dice Juan 14:17, porque Él vive en nosotros. Y Él es la fuente de las fuerzas del cristiano. Y debemos confiar en Él y mirar a Él y pedirle ayuda en tiempo de necesidad. Lo que a mí me sorprende es leyendo esto, que Pablo añade o pone primero conforme a tus oraciones, o sea, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La oración de los hermanos en Filipos es algo en que Pablo confiaba mucho. Él creía que él iba a recibir ayuda del Señor por medio de las oraciones de los filipenses. Obviamente, él creía que las oraciones de otros iban a ayudar al bienestar de su alma. Cuán importante es que nosotros oremos el uno por el otro. Como pastor,
gustaría que yo había pasado más tiempo, años atrás, exhortando al pueblo que oren por mí. Porque es por la oración que todo progreso espiritual se hace en este mundo, y más que oren por su pastor, más eficaz va a ser él en su predicación y enseñanza y en testimonio. Y su oración, no importa quién eres, ayuda. No hubo nada especial de los filipenses, no estaban súper santos o algo así, tenían sus problemas, pero aunque estaban cristianos ordinarios, si podemos decirlo así, sus oraciones ayudaban al apóstol. Y nuestras oraciones pueden ayudar a nuestros hermanos en necesidad y a nuestros líderes. Entonces debemos orar, no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos en Cristo, especialmente los que están sufriendo o batallando, que están en el público, para que sean fieles, para que conquisten la tentación y para Dios sea glorificado. Y voy a decirles algo en esto. Más prominente es una persona en Cristo, más que necesita nuestra oración. Porque el diablo va a atacar los que son más conocidos y hay que ayudarles orando por ellos. Bueno, pasando al versículo 20. Pablo dice, su esperanza es siempre glorificar a Jesucristo. Ha comenzado expresando su confianza en las oraciones y en la ayuda del Espíritu Santo, que no va a ser avergonzado. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Quiero hacer la pregunta, ¿cuáles son las cosas que nosotros tememos hagamos para que seamos avergonzados? Yo he leído, especialmente con gente que está hablando al público, esto no me ha pasado a mí, pero que mucha gente así tienen sueños, que están haciendo su presentación en el público y descubren que son desnudos y les asusta y no sé, yo creo que el otro tiene miedo que va a ser avergonzado o pescado con su mujer, o un ladrón va a ser avergonzado o pescado con lo que robó. Espero que ustedes no están haciendo estas cosas, pero ¿qué debe avergonzarnos? Pues por Pablo, lo que causa a él más inquietud es la posibilidad que él va a hacer algo para que Jesucristo no sea magnificado, glorificado en él. Y esto debe ser nuestra inquietud también. Que hagamos algo que previene que sea glorificado Cristo en nosotros. Y luego, pensando en esto, pensé, ¿cuántos de nosotros tenemos esto como la primera cosa que vamos a tener en el mundo? Lo que nos causa más inquietud. No, si estoy pecando, bueno, tengo miedo que alguien me va a pescar. Si estoy no haciendo lo que debo en la escuela, pues con el trabajo en general no voy a ser avergonzado si alguien me pesque. Pero ¿cuántos piensan que Dios observa todo esto
Y nunca debemos hacer cosas así porque no solamente nosotros somos avergonzados, pero también Jesucristo. Por eso, no debo hablar, decir nada sin pensar cómo afecta la gloria de Cristo. No debemos hacer nada sin pensar cómo afecta la gloria de Cristo. Tengo que siempre estar diciéndome, no debo hacer nada que trae vergüenza al nombre de Jesucristo, que avergüence a mi Señor. Y si podremos enseñarnos a pensar así, ¿cuánto esto va a cambiar nuestras vidas? Yo sé, una tentación es decir, bueno, no importa si lo hago, puedo pedir perdón, Cristo me perdona. Así el diablo dice, pecado no importa. Pero sí importa. Porque si no estamos glorificando a Cristo, estamos haciendo al revés, trayendo vergüenza a su nombre. ¿Cuánto debemos desear? Pablo dice, mi anhelo es glorificar a Cristo, magnificar a Cristo en mi cuerpo, o sea, por vida o por muerte. Debemos anhelar lo mismo. Y si lo anhelamos como debemos, vamos a ser más honestos en lo que hacemos en el mundo, tener más cuidado en las palabras que usamos, más diligentes en guardar la lengua y buscar usarla para la honra y la gloria de Cristo y no para las cosas que el mundo lo hace. Lo que avergonzaría a Pablo sería no testificar a Cristo con toda confianza, no glorificar a Cristo. Debe ser igual con nosotros. Cuando Pablo escribe esto, yo me pregunto, quizás estaba pensando en Pedro. Pedro dijo a Jesús, si los demás te renuncian, yo no. Pero 3 veces aquella noche dijo, no conozco. Pablo fue un hombre fuerte, pero fue consciente que aparte de la ayuda del Espíritu Santo, él no pudo guardar su testimonio fiel a Cristo. Es algo que nosotros también debemos recordar. Si tenemos demasiada confianza, vamos a caernos como Pedro. Mejor, como Pedro luego dijo, su primera carta, capítulo 1, versículo 17, dijo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y cuando dice esto, no está hablando de un temor, oh, Dios me va a pegar, pero un temor reverente que dice, no quiero hacer nada que trae vergüenza al nombre de Cristo. Si miras al mundo, hay bastantes que en el nombre de Cristo está haciendo tantas cosas ridículas. Debemos manifestar que hay una diferencia entre nosotros y ellos. Y no podemos, si no es por la fuerza que Dios nos da. Entonces hay que mirar a Él. Voy a decir algo más. Pablo está escribiendo de la cárcel, podemos decir, pero en un tiempo de paz. No sé qué va a pasar. Es fácil ser confiado cuando somos seguros, cuando somos solitos.
Pero es otra cosa. Cuando estás entre una plenitud de incrédulos que no son amigos, hacer el bien, defender la verdad, especialmente cuando no sabemos cómo van a recibir lo que hacemos. ¿Cómo encontramos fuerzas para hacer el bien y no ser avergonzado? Pues la ayuda del Espíritu Santo y la oración de nuestros hermanos en Cristo. Por esto hay que orar el uno por el otro y pedir que el Señor nos conceda sus fuerzas. Luego Pablo expresa la actitud. Yo creo que voy a hablar más de esto en la semana que entra, pero porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano escribió, para vivir es Cristo, significa vivir en unión con Él, de modo que Él sea mi todo en todo, exaltarlo en todo lo que hago, y morir a mí mismo para servirle. En otras palabras, para mí vivir es Cristo, es decir, que mi vida es dedicada a Cristo, o estoy viviendo por Él. Él es el poder que gobierna mi vida. Mi vida está centrada en Él. Esta es la actitud que debemos cultivar. Vivimos en una cultura que dice, yo, todo para mí, yo necesito esto, el mundo debe respetarme, el mundo debe darme esto. Y Dios nos dice, tienes que morir a ti, al yo, y vivir para Cristo. El mundo debe ver la diferencia entre nosotros y ellos. Y si vivimos así, si ponemos Cristo, entonces morir sí es ganancia. Porque sabemos que nuestros tesoros están escondidos en el cielo. Sabemos que cuando morimos, estamos dejando atrás nuestro sufrimiento, nuestra frustración, todo lo que hace menos bien la vida aquí. Pero más que todo esto, lo que dejamos atrás es el pecado. Ahí no vamos a pecar más, ahí no vamos a tener tentación. Y cuánta bendición es para los que aman a Cristo. Cristo murió por ellos y su pecado. Y cuando nosotros morimos, ya somos libertados últimamente y finalmente del pecado para la eternidad. Podemos estar en la presencia de nuestro Salvador, verlo cara a cara, sin vergüenza. Que venga este día. Bueno, ¿cuál es el anhelo de tu vida? ¿Cuál es la motivación? O, para hacerlo al revés, ¿cuál es la preocupación o la inquietud de tu vida? Si el motivo es menos de glorificar a Jesucristo, si tu inquietud es algo personal y no trae vergüenza a su nombre, necesitas cambiar la dirección de tu vida. Pida a Él que cambie tu corazón para que lo pongas primero y para que vivas para glorificarlo. Y lo que te moleste más que todo es la posibilidad que no vas a hacerlo. Pídelo que te salve del yo y te liberta para que glorifiques a Él. Y voy a decirles algo. Si estás confiado,
y no temes, es cuando estás en peligro de caerse. Pablo dijo, no quiero que sea avergonzado. Y no fue. Porque puso su confianza afuera de sí mismo y siempre fue cuidadoso, y tenemos que ser igual. Vamos a evaluar nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que hacemos? Si son revelados, van a hacer daño a nuestro testimonio a Jesucristo. Es tiempo para quitarlos. ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que son en competición por nuestra devoción a Cristo? Tenemos que evitarlos. Debemos buscar amar a Cristo y pedirlo un amor tan fuerte que podemos decir con Pablo. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si tenemos esa actitud, podemos saber que por la oración de nuestros hermanos y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, no vamos a ser avergonzados en aquel día. Oremos. Padre, te pedimos que llenes nuestros corazones con amor para Cristo, para que vivamos por Él y para que nuestro anhelo más fuerte es no hacer nada que traiga vergüenza a su nombre. Ayúdanos. Padre, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, escuchando, que hoy día abra su corazón. Si hay algo en nuestras vidas que necesitamos evitar, que sea manifiesto, y esto a nosotros. Que si debemos hacer algo que no estamos haciendo, enséñanos, Señor, para que te pongamos primero en la vida y para que tú seas glorificado en nosotros. Y nosotros deseemos avergonzados. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.